El que visita la exposición, digamos, puede que su primera impresión sea que es una exposición de periódicos, de noticias, pero si profundiza un poquito más, digamos que paralelo a ese recorrido por la evolución de los periódicos, esa evolución está contada a través de hechos importantes en la historia del país. Aunque la exposición cubre casi 200 años de prensa, hay mucho más énfasis en el siglo XX, porque es justamente en ese siglo en el que la prensa, digamos que deja de ser una prensa tan política e ideológica como el siglo XIX y se vuelve una prensa mucho más moderna en el sentido en que es una prensa más informativa, digamos con más vocación de reportería para informar a los ciudadanos que panfleto político. Me parece que en general las historias que se han hecho de la prensa en Colombia, que son muchas, han sido hechas casi que cronológicamente, contando un poco la evolución de primero se fundó este periódico, luego este periódico desapareció, luego se fundó este otro, etcétera, etcétera. Y yo quería encontrar una manera diferente de contar esa historia y me pareció que una buena manera de hacerlo era contar la evolución de los periódicos a través de la evolución de los géneros. Quienes han tratado de rastrear un poco los orígenes de los periódicos en Colombia han identificado una pequeña hoja suelta que circuló en Bogotá en el año de 1785. Esta hoja relataba básicamente cómo los bogotanos habían padecido un terremoto de 6.9 grados en la escala de Richter. Para muchos está ahí realmente el primer germen de la prensa diaria en Colombia. Un género muy interesante en los periódicos es el de la fotografía o el reportaje gráfico. En este caso hay un momento muy interesante tanto para la historia de los periódicos como para la historia del país, que es el 26 de junio de 1935, cuando muere el cantante argentino de tango Carlos Gardel. La prensa publicó al día siguiente unas imágenes muy impresionantes del siniestro y digamos que innovó un poco en el uso de imágenes panorámicas. Creo que un caso muy diciente de la importancia que tiene ese género en la prensa es el caso de la columna que tenía en El Espectador don Guillermo Cano Izaza. Justamente él utilizó su columna para denunciar con, digamos, mucho vigor cómo los tentáculos del narcotráfico habían permeado toda la sociedad colombiana, y precisamente esas denuncias tan explícitas y directas fueron las que terminaron costándole la vida. Un género que yo quise rescatar como género precisamente es el de la infografía. Aunque es muy interesante la evolución de la infografía en los periódicos, porque inicialmente eran simplemente como adornos para el texto, y hoy en día infografías como esta me parece que muestran el potencial que tiene una buena infografía de convertirse en sí misma en una historia. Quien visita la exposición notará varias, digamos, cualidades de la prensa. Una de ellas es la persistencia. En los momentos más difíciles de la vida nacional, en las épocas, digamos, de mayor violencia, la prensa siempre ha estado ahí informando, llevando, digamos, el mensaje, analizando la situación. Entonces me parece que, aunque han asesinado a sus periodistas, a sus directores, la prensa siempre ha mantenido su vocación de informar
al público, e incluso esas presiones la han hecho mucho más, digamos, consistente en esa misión. Otra de esas, digamos, cualidades que veo en la prensa es lo que llamo la flexibilidad, y es esa posibilidad que tiene cualquier periódico de, digamos, hacer malabares con los géneros, ¿sí? A veces decir que una información va en forma de entrevista, otra va como una crónica, incluso el dibujo, la caricatura también hace parte de ese proceso de hacer un diario. Con mucha frecuencia suelen estudiarse y verse los periódicos solo como portavoces de ideas políticas, ¿sí? Como desde ese ángulo político, y me parece que eso ha opacado un poco las otras facetas de la prensa como reflejo de lo que somos tanto culturalmente, deportivamente, faranduleramente, etcétera. Digamos que una cuarta y última virtud que yo creo que es importante destacar de los medios es lo que yo menciono como la diversidad. Y diversidad me refiero no solo al gran número de títulos que circulan a diario en el país, más de 50 por lo menos afiliados a diarios, sino también a la diversidad de voces, de estilos, de tonos y de idiosincrasias que hay en cada uno. No es lo mismo leer el Heraldo de Barranquilla o el País de Cali o el Colombiano de Medellín o el Liberal en Popayán que leer el Tiempo en Bogotá, ¿sí? Los periódicos tienen una particularidad, digamos que es un poco, como dicen, el primer borrador de la historia con una particularidad única, y es que son las historias contadas por los protagonistas en el momento en que suceden los hechos, y eso le da como un tono y un valor pues único que no tiene ningún documento hecho 20 o 30 años después.